Vamos a estudiar mecánica de fluidos, del texto Szymanski, La física, el volumen 1, 13 edición. Los fluidos, la característica que tienen es que toman la forma del recipiente que los contiene. Dentro de estos tópicos, primero estudiamos la hidrostática, fluidos en reposo, y luego la hidrodinámica, fluidos en movimiento. La densidad. En los fluidos, la densidad de ellos depende muchísimo de la temperatura, es una fuerte función de la temperatura. Todos sabemos que la densidad de masa sobre volumen se mide en gramos sobre centímetros cúbicos. La densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico, lo que equivale a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esta expresión se puede tomar prácticamente como un factor de conversión. La presión es la fuerza, como dice acá, la fuerza perpendicular aplicada en una determinada área, y la presión se mide de acuerdo a ese concepto en newton sobre metro cuadrado. A esta unidad se le denomina pascal, esta es su abreviatura. Si la superficie es pequeña, se tomaría la presión como un diferencial de fuerza siempre perpendicular sobre un diferencial de área. La presión atmosférica es la presión de la atmósfera terrestre y se toma a nivel del mar como la presión normal, digamos. En promedio se dice que la presión atmosférica tiene el valor de una atmósfera y es igual a 1,013 por 10 a la 5 pascales. Ahora vamos a ver cómo varía la presión en términos de la profundidad, pero para un fluido en reposo. Ese fluido que puede ser, por ejemplo, estar en una piscina, en la orilla de la piscina, entonces a medida que la persona se sumerge, pues obviamente la presión sobre esa persona va a variar, o puede ser analizar la presión de pronto en la alberca de la casa de uno, sumergir un objeto o algo así. La presión en este punto, a una altura por debajo de la superficie del agua, ¿cómo se determina? Como la presión atmosférica más la densidad del fluido por la gravedad por esta profundidad, que en este caso sería h. La presión absoluta P a una profundidad h por debajo de la superficie de un líquido abierto a la presión atmosférica es mayor que esta presión en una cantidad ρ por g por h, que es lo que se acaba de mencionar acá. De acuerdo a este resultado, la presión tiene el mismo valor para todos los puntos que estén a la misma altura. Entonces nos vemos acá, todos tienen el mismo valor de presión. Este resultado permitió plantear lo que se llama el principio de Pascal, el cual dice: la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente. Se puede definir algo que llaman la presión manométrica, y es partiendo de este resultado que tenemos acá arriba. Entonces ya sabemos que P, la presión absoluta va a ser igual a la atmosférica más ρ por g por h. Lo que se hace simplemente es pasar a restar la presión atmosférica y se dice que la presión manométrica que va a ser igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Pero al pasar a restar queda este término suelto ahí. Entonces la presión manométrica, además de ser esta resta, también va a ser igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Para medir la presión se utilizan los manómetros. Entonces acá, por ejemplo, se puede tener un gas, uno desea saber cuál es la presión que ejerce este gas acá sobre este líquido. Para eso, ¿qué se hace? Se determina la presión por esta rama y se determina la presión por esta rama con respecto a este punto que está a una determinada presión. Por la rama izquierda, ¿cuánto vale la presión? Es la presión del gas más la densidad del fluido por esta alturita, por Y1. Por la rama de la derecha, ¿cuánto vale la presión en A? La presión atmosférica más ρ por g por Y2. Como la presión en A es la misma, pues las puedo igualar y de ahí simplemente despejo la presión del gas, la cual va a resultar ser igual a la presión atmosférica más ρ por g, y bueno, pues entonces hay que restar Y2 menos Y1. Y sabemos que al restar Y2 menos Y1 va a quedar la altura medida por debajo, la que hemos mencionado antes, que es Y2 menos Y1. Fácilmente se puede mirar este resultado con el manómetro. Otro concepto interesante es el elevador hidráulico, el cual ilustra la ley de Pascal. ¿Qué dice eso? Un pistón con área transversal pequeña A1 ejerce una fuerza F1 sobre la superficie de un líquido
Otro pistón con área transversal A2, un área grande, ejerce una fuerza F2 sobre la superficie del mismo líquido. Las dos áreas están a la misma altura, esa es la gracia, digamos, del elevador. Entonces tienen el mismo valor de presión. Entonces fácilmente yo puedo llegar a la conclusión que esa presión va a ser igual a F1 sobre A1 y a su vez a F2 sobre A2, de donde puedo despejar la fuerza en 2 como ¿quién? Como el área en 2 sobre el área 1 multiplicada por la fuerza en 1. Otro principio muy importante en hidrostática es el principio de Arquímedes, el cual afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido es empujado hacia arriba por una fuerza que es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. El empuje en magnitud se expresa como ¿qué? Como la densidad del fluido por el volumen del objeto que estamos analizando sumergido y multiplicado por la gravedad. Densidad del fluido, volumen sumergido del objeto por la gravedad. El empuje siempre actúa de abajo hacia arriba, o sea, siempre es vertical hacia arriba. Esa es la característica de esa fuerza. Ahora veamos algo de hidrodinámica. Vamos a estudiar para fluido ideal, el cual es no viscoso, es decir, no se tiene en cuenta la fricción interna. Estacionario quiere decir que la velocidad en un punto del fluido siempre se va a mantener constante. Es incompresible, lo que indica que la densidad del fluido debe permanecer constante con el tiempo. Es irrotacional, lo que indica que no presenta momento angular, es decir, no hay turbulencias, no hay remolinos. Todas estas afirmaciones permiten afirmar que el fluido tiene algo que denominan líneas de corriente, o se habla de líneas de corriente, las cuales corresponden al camino seguido por una de las partículas del fluido, una o varias partículas. Entonces cada partícula se va en una línea recta, digamos, esas lineecitas pues van cambiando de dirección, ¿sí? Y la característica es que ellas no se cruzan entre sí, entonces ya cuando por aquí voltee, entonces, pero ellas siempre son paralelas, o sea, el fluido siempre se va moviendo como al mismo ritmo. En fluidos en movimiento estudiamos dos ecuaciones importantes, continuidad y Bernoulli. Primero miremos la ecuación de continuidad. Para un determinado tiempo delta de t, vamos a mirar qué cantidad de masa avanza en un delta de x1 en la parte inferior. Y arriba aparecerá un delta de x2 quizás un poquito menor, el que tenemos aquí abajo, porque esta área es más pequeña, arriba tengo un área más grande. Pero si yo tomo estos, como he tomado el delta de t común para los dos, o sea, en el mismo tiempo, cuánta masa avanza aquí en delta de x1 y cuánta en delta de x2, pues obviamente es la misma masa. Entonces puedo afirmar que la masa que está en la parte de abajo, el delta de m1, va a ser igual al delta de m2. Y el delta de m1 aquí va a ser igual a la densidad por el volumen, pero el volumen aquí abajo va a ser igual a que al área de la base por la altura, y esta altura es delta de x1. Ese delta de x1, como el fluido va con velocidad constante, va a ser velocidad en 1 por el delta de t1. Con un razonamiento totalmente similar miramos cuál es la cantidad de masa allá arriba. Entonces podemos afirmar que al ubicar acá los términos, simplificando los valores comunes, voy a llegar a este resultado. Al área en 1 por la velocidad en 1 va a ser igual al área en 2 por la velocidad en 2. ¿Esto en qué se mide? En metros cúbicos sobre segundo. ¿Por qué? Porque el área se mide en metros cuadrados y la velocidad en metros sobre segundo. Entonces realmente este término, cualquier área 1 por B1 o área 2 por B2, se llama caudal. Es ese término que tenemos acá. ¿Y a qué se refiere realmente el caudal? Es el volumen del fluido que avanza en la unidad de tiempo. A eso se refiere ese término. Finalmente veamos la ecuación de Bernoulli. Para determinar la ecuación de Bernoulli se plantea el principio de conservación de energía y relaciona varios términos importantes para un fluido en movimiento ideal. Relaciona la presión, la altura, la velocidad. Para poder determinar la ecuación de Bernoulli se plantea el principio de conservación de energía, el cual que nos dice que la variación de trabajo es igual a la variación de energía cinética más variación de energía potencial. Podemos mirar la deducción en el texto, es muy sencilla, y que podemos afirmar, tomando un cero de referencia, la presión en el punto 1, o sea, del fluido que va circulando por este punto, más, esto corresponde a la energía potencial, la densidad por la gravedad por esta altura por Y1,
más este término de acá corresponde a la energía cinética, la densidad por la velocidad de 1 al cuadrado sobre 2 va a ser igual a un término totalmente similar a toda esta suma, pero aquí en la parte superior. Entonces va a ser igual a que a la presión en 2, más la densidad por la gravedad por la altura en 2, más la densidad por la velocidad al cuadrado sobre 2. En general, ¿cómo se puede expresar esta ecuación? Como tengo una suma igual a otra suma, pues obvio que esto me tiene que dar un valor constante. Entonces yo puedo afirmar que la presión en un punto más la densidad por la gravedad por la altura en ese mismo punto más la densidad por la velocidad al cuadrado sobre 2 también en el mismo punto va a ser un valor constante. La ecuación que tenemos acá se expresa en unidades de presión, como salta a la vista acá, y esta presión que aparece acá es la presión absoluta. Muchas gracias.